Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo completísimo de noticias. Tenemos muchísimas cosas de las que comentaros, además vamos a aportar las propias declaraciones de los pilotos en vídeo siempre que se pueda, como ya sabéis, así que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo porque tenemos temas muy interesantes, aparte de los que habréis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo, todo esto previo a que dé comienzo este Gran Premio de Austria. Y vamos a arrancar por las palabras que ha dado Fernando Alonso, quien no ha estado en la rueda de prensa oficial hoy de la FIA, sí que estuvo el pasado fin de semana en Barcelona, pero aún así, por supuesto, ha respondido a todos los medios y ha dicho cosas bastante interesantes. Lo primero que os quiero traer son las palabras que ha dicho al respecto sobre esas mejoras que van a llegar en Hungría, que no sabemos todavía muy bien qué es lo que es, y no me parece mal que no sepamos qué es lo que es, aparte de porque queda bastante, porque si no lo comentan, bueno, pues también es bueno que se lo estén callando. Veremos finalmente qué es lo que llevan en el Hungaroring, pero fue el propio Fernando Alonso quien puso fecha a unas novedades en las que se veía bastante optimista, ¿no? Y hoy se le ha preguntado porque toda esta semana se ha hablado bastante al respecto sobre ello, que su respuesta ha sido bastante clara y realmente tiene bastante razón en el hecho que dice de que, bueno, obviamente él tiene que ser optimista, aunque yo en este optimismo note algo diferente, como ya os he estado contando en el canal, pero que al final tiene que ver eso, que él tiene que ser optimista. Imagínate si saliera a decir, no, van a llegar nuevas piezas, pero encima van a ser malas. Sí, pero no soy técnico, así que solo era el mensaje de que espero que la próxima actualización funcione. Dice al respecto sobre su optimismo para las mejoras. Por supuesto, imagina que digo que la próxima actualización no va a funcionar. Supongo que es algo lógico, pero como también tenéis los medios, tiempo con Mike y con Tom sería una gran pregunta para ellos. Nada cambiará, si tenemos suerte lucharemos por algunos puntos, dice acerca de este fin de semana. No podemos estar decepcionados, este es el lugar donde estamos. Queremos cambiar esto y mejorar lo antes posible, que veremos si esas mejoras en Hungría pueden mejorar y cambiar la situación actual. Sobre su respuesta también sí que es verdad que han hablado ya con Mike y con Tom McCulloch los medios y lo hemos traído también aquí en el canal, pero yo sinceramente ya os he dicho la opinión que tengo sobre muchas de las frases, de las palabras que dan muchas ocasiones estas dos personas, tanto el team principal como el director de rendimiento. Independientemente de esto, ya volviendo, porque esto es para Hungría, nos queda Silverstone, nos queda disputar este Gran Premio de Austria, una semana sin Fórmula 1 y ya llegará a Hungría, así que tranquilidad con esas actualizaciones. La situación es muy diferente a lo que puede ser si es que de verdad funcionan las mejoras de Hungría. La situación actual es bastante mala, ya lo sabemos, ya lo han explicado, y las expectativas de Alonso para este fin de semana tampoco es que sean muy buenas. Realmente, Mike Crack, os lo hemos traído en el primer vídeo del día de hoy, ha dicho que espera un rendimiento algo mejor al de Barcelona. Y hombre, algo mejor al de Barcelona no va a ser complicado, pero porque además es un circuito en el que se adaptan algo mejor. Adaptándose mejor, el objetivo sigue siendo el mismo, pelear por entrar en puntos. El objetivo es muy similar al de Canadá y seguramente quizás se puede... Es un circuito que se adapta algo peor que a Canadá, el AMR24, pero bueno, más o menos por características es similar, así que ese es el objetivo, ser el quinto equipo, ser noveno y décimo, que si hubiese alguien que tenga algún problema por delante, como fue en Canadá, que fue Checo y los dos Ferrari, pues ganar esas dos posiciones. Alonso ha destacado además un factor por el que guarda algo de esperanza, por el que espera con esto, gracias a esto, por así decirlo, conseguir entrar en puntos, aunque el objetivo es pelear por esos puntos, que es sobre todo por el formato al sprint. Bueno, va a ser difícil. Yo creo que sabemos dónde estamos, que vamos a tener dificultades. Lo hemos tenido en Barcelona, solo han pasado 5 días desde el domingo pasado y va a ser una carrera parecida, ¿no? Donde nos toque sufrir un poco, pero ojalá podamos encontrar un poco más de ritmo. Es un formato al sprint, que siempre hay algunos que lo tienen todo a punto en la FP1 y otros que les cuesta un poco más. Ojalá seamos unos de esos que empezamos el fin de con buen pie y podemos acabarlo también con los puntos. Que al final ya le escuchamos a Fernando Alonso, bueno, pues ese formato al sprint cuando estás perdido, pues te puede venir bien en el hecho de si yo acierto con el coche, estoy sacando el máximo provecho y los rivales no, quizá me puedo acercar un poco más. Pero bueno, el objetivo no deja de ser pelear por puntos, que por cierto, algo importantísimo para el fin de semana que vamos a vivir hoy en Red Bull Ring es que se ha añadido grava en las escapatorias de la curva 9 y 10, eso ya os lo hemos explicado, un cambio muy positivo para dejar de
tener tantos problemas como hemos tenido años atrás con los límites de pista, y sobre esto ha respondido Alonso, que la verdad su respuesta es bastante ingeniosa, porque es que os hemos contado que el año pasado hubo más de 1.200 vueltas, más de 1.200 infracciones, mejor dicho, porque hubo varias infracciones en la misma vuelta, que se tuvo que revisar post carrera, que no se habían dado cuenta durante la carrera. Ese es el punto, y solo estamos hablando de la carrera. Fijaros las que podría haber habido durante todo el fin de semana, que a lo mejor no se llegaron a fijar, y luego hubo 12 sanciones post carrera, mientras que Alonso no tuvo ningún problema. Seguramente funcione, ¿no? Porque si pones el coche allí se va a dañar algo el suelo y por supuesto se cancela la vuelta, ¿no? El año pasado nosotros no tuvimos problemas porque manteníamos el coche en la pista, así que esperemos no poder tocar la grava en todo el fin de semana, pero para los que utilizaban toda la pista tendrán que controlarse un poco más. Así que esto afectará, como dice Alonso, sobre todo a aquellos pilotos que aprovechaban o intentaban aprovechar la mayor parte posible de pista hasta llegar a un límite. Ahora el límite ya lo conocemos, y esto, por cierto, no solo se ha pronunciado Alonso, sino que se han pronunciado varios pilotos, y me ha gustado mucho la respuesta también que ha dado Charles Leclerc, él sí, en la rueda de prensa oficial de la FIA, sobre todo diciendo que el cambio por ahora es positivo y que ahora lo bueno que tienen es que antes el límite pues estaba muy ahí, que no se llegaba a apreciar bien en el coche, si la queja iba por ahí, y no les faltaba razón a los pilotos, que desde el coche era difícil verlo. Ahora ya el límite lo conoces a la perfección. Y estas dos curvas ya eran complicadas antes de la trampa de Garavilla en la 9 y 10, pero supongo que ahora es muy claro dónde está el límite de pista y no tendremos este tipo de problemas más, lo cual es bueno. A pesar de todo, tendré que pilotar antes para decirte lo que opino, pero sobre el papel creo que es un cambio positivo. Que hablando Charles Leclerc también me ha parecido muy interesante, porque le han preguntado sobre la polémica que hubo junto a su compañero de equipo en el pasado fin de semana. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, nada más terminó la carrera, antes incluso de llegar a los medios, se vio a los dos pilotos hablar y estaban bastante cabreados, especialmente Leclerc. Luego, ya en los medios, comentó Charles Leclerc unas palabras que a mi modo de verlo un poco desafortunado, porque llegó a decir, bueno, entiendo que era su gran premio de casa y se quería lucir. En el hecho, sobre todo, lo que se quejaba era cuando le adelantó en pista, que recordad que se llegaron a tocar, eso es cierto, y luego ha habido gente, por ejemplo, diciendo, hombre, Leclerc tendría que haber levantado antes. Leclerc está en una batalla, por supuesto, pero tampoco había mucho espacio más que le pudiera dejar realmente tampoco Carlos Sainz. A Sainz se lo preguntaron también esto y dijo encima incluso que es que Leclerc post carrera se queja muchas ocasiones, ya son varias la que ha ocurrido, que también tiene bastante razón en el hecho de que Leclerc se ha quejado en varias ocasiones. Bueno, hubo esta polémica, incluso fue un poco a más, porque llegaron a decir algunas que otras palabras, y le han preguntado sobre esta situación, sobre si tienen mala relación los dos pilotos. Le han preguntado a Leclerc y dice efectivamente que no, que esto después de ya estar en el fragor de la batalla, de estar todavía calientes, como incluso llegan a estar en los micros, porque en el micro es bajarse del coche, un par de cosas, y ya vas a los micros a hablar a esto, pues luego ya lo hablaron bien y por supuesto todo se arregló, no hay ningún problema, así que no es que haya mala relación en Ferrari. Para mi relación no, porque volvimos en el mismo avión de vuelta y fue cuestión de vernos y todo está bien entre nosotros. Lo debatimos como siempre y hay cosas que parecen enormes desde fuera, pero nosotros nos conocemos desde hace mucho y sabemos que después de la carrera hay algo de tensión. Ambos en el fragor de la batalla estamos decepcionados, pero después lo hablamos todo y sin duda no tengo ninguna preocupación por nuestra relación de aquí en adelante. En una carrera hemos tenido tensión y en otras hemos tenido tensión, pero siempre hemos sabido gestionarlo a través de conversar y este es el mismo caso, así que no me preocupa. Es más, realmente la relación que hay entre los pilotos de Ferrari es una de las mejores realmente que hay ahora mismo en la parrilla, de cómo se llevan ellos dos. Ya luego cómo rindan en pista es otra cosa, porque además un piloto que os tenemos que contar que hoy ha renovado y ha dado sus primeras palabras después de renovar es Lance Stroll. Así además volvemos al equipo Aston Martin, que nos hemos desviado un poco hablando acerca de Leclerc y estas palabras que ha dado. Y Lance Stroll ha explicado los objetivos que tiene después de haber renovado con el equipo de Silverstone.
Well, I mean, we want to be way more competitive than we were last weekend. That's for sure. It was a much more difficult weekend than, Canada, for example. And this year has been, I think, a tough season for us, but very exciting times ahead. I think the future is very bright. There's, a lot of really talented people in this team and an incredible factory at Silverstone with all the tools to be a really competitive, successful Formula One team, and I believe in that, and I'm excited to be a part of that journey. Fernando Alonso, por su parte, también ha respondido a esta renovación que ha tenido Lance Stroll. Le han preguntado y bueno, una de las cosas que ha comentado, no lo vais a escuchar en estas palabras porque eso se lo ha comentado en medio de Race, es que la relación que tiene con Lance Stroll es la mejor que ha tenido nunca con otro compañero. Algo parecido llega a decir en estas palabras que ahora vais a escuchar, en las cuales habla bastante bien sobre Lance Stroll y comenta que por supuesto es una muy buena noticia para el equipo. Contento. Yo creo que buena noticia para el equipo. Lance tiene muchísima experiencia, aparte de unos años en Williams, estuvo toda su carrera deportiva en Aston, y creo que ese conocimiento de cómo es el equipo por dentro es muy útil para mí también, tener un piloto al lado que sepa de arriba abajo todo lo que es Aston Martin. Y bueno, me he llevado siempre muy bien en este año y medio con él, así que creo que buenas noticias para mí también. Y bueno, yo he dicho, por supuesto, es una buena noticia. Bueno, esto es lo que dicen desde el equipo Aston Martin. Para mí no me lo parece una buena noticia. No es una sorpresa. Realmente ha habido gente que se ha sorprendido de esta renovación. Y digo yo, bueno, es la primera vez realmente que casi hay anuncio de renovación de Lance Stroll como tal. Y es la primera vez, eso sí, que no renueva año tras año. Porque hasta ahora estaba renovando año tras año, pero ahora ha sido este contrato multianual. Se está diciendo que es un 2+1. Bueno, pues más o menos lo que suele ser ese contrato multianual. A mí realmente no me parece una buena noticia para el equipo Aston Martin. ¿Se pueden permitir seguir teniendo Aston Martin? Cuidado, en el momento actual sí, pero si Aston Martin aspira a ser algo más, no se puede permitir seguir teniendo a Aston Martin al Stroll. Ahora mismo no te está pesando Stroll. Con el rendimiento actual del equipo te es indiferente. Pero incluso el año pasado sí les ha pesado. Porque el año pasado al final acaban quintos en el Mundial de Constructores por muy pocos puntos frente a McLaren. Si a principios de año, cuando mejor estaba Aston Martin, cuando Alonso hacía podios, cuando Alonso solo era superado por los dos Red Bull, Stroll hubiese estado como mínimo por detrás de Alonso, no habrían sido superados por McLaren, pero al final lo acabaron siendo, así que esa es una representación de que hasta en un año en el que solo fuiste competitivo realmente el principio de año, te ha perjudicado. Pues imagínate si de verdad Aston Martin alcanzase un punto de ser verdaderamente competitivos. Hoy en día te es indiferente. En el momento actual, pero si de verdad acabas consiguiendo llegar a ser competitivos, ahí sí que te va a pesar. Y a mí no me sirven las excusas. Hoy ha salido información de, bueno, desde dentro es que están muy contentos por el feedback que da. Mira, esto es excusas que buscan porque no lo pueden justificar por rendimiento. Porque hubo una vez que, por ejemplo, salió Pedro de la Rosa a decir, esto fue en el Gran Premio de Mónaco, justo antes del Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio de Imola, si no recuerdo mal. Y dijo Pedro de la Rosa que es que hay ciertas curvas en las que Stroll es mejor que Alonso. Pues nos ha fastidiado. Es que si fuese Alonso mejor en todo el punto del circuito, es que es para echarlo. Es que es para echarlo después de ese Gran Premio. O sea, a ver, que Stroll no es malísimo, digo que no es piloto para ser piloto de una escudería que quiere aspirar a estar en lo más alto de la parrilla. Ese es el punto. Stroll es un piloto, no es el peor piloto que hay en la parrilla, y Stroll, la frase que yo siempre digo para definirlo, tiene unos puntos altos que es mayor a muchos pilotos de la parrilla, pero su punto más bajo es peor al de muchos pilotos de la parrilla, y está más cerca su punto medio del punto más bajo que del punto más alto. Entonces ese es el problema. Pero bueno, esto es lo que han estado comentando desde el equipo Aston Martin a Alonso, a ver qué va a decir también sobre la renovación del hijo del jefe, básicamente. Pero también hablando acerca de mercado de fichajes, algo que ha sido bastante interesante es que a Verstappen, que por cierto ha llegado tarde a la rueda de prensa oficial de la FIA, no sé si eso repercutirá en multa, porque a Tsunoda le pusieron multa por no llegar a tiempo al himno del Gran Premio de Canadá, así que ha llegado 15 minutos Verstappen, como sea la multa más equiparativa.
Va a ser una multa bastante grande. Independientemente de ello, ha llegado tarde, como digo, pero le han hecho bastantes preguntas, por supuesto, a Verstappen sobre el rendimiento y demás. La más interesante, a mi modo de ver, ha sido acerca de lo que han dicho desde Mercedes en esta última semana. Después de Barcelona, han vuelto a estar hablando sobre él. Toto Wolff dijo que van a esperarle lo que haga falta. El CEO de Mercedes-Benz, que no es ni siquiera solo el de Mercedes Fórmula 1, sino el de todo el grupo Mercedes, dijo que se vería muy bien de plateado, y además estuvieron incidiendo en el hecho de, bueno, a principios de año estábamos un poco peor, pero ahora estamos aquí ya más cerca de ellos, etcétera, etcétera, es lo que han estado diciendo. Que básicamente le han preguntado primero sobre esto a Verstappen, no ha querido, el punto en sus palabras le vais a escuchar porque no es del todo claro lo que llega a decir, le ha dado bastantes vueltas, pero hay algo clave que llega a decir. Creo que ya lo he dicho con anterioridad. Naturalmente la gente siempre habla, pero lo más importante es tener un coche competitivo para el futuro. Ahora mismo se está comprimiendo la parrilla, pero estamos trabajando muy bien para mejorar aún más. Y como he dicho, el equipo ya se está centrando en el año que viene para volver a ser competitivos. Lo clave que decía en esas palabras, por si no lo habéis escuchado, es que está trabajando ya en el coche de 2025 con Red Bull. ¿Por qué digo que esto ha sido clave? Bueno, pues porque le han vuelto a preguntar y le han preguntado que específicamente dijese sí o no, ¿vas a seguir con Red Bull? Y esta es la respuesta, la cual la ha dicho bastante cabreado. ¿No lo has entendido en mi respuesta de antes? Sí. Ya te he dicho que estamos trabajando en el coche del año que viene. Y cuando estás centrado en ese tipo de cosas es que vas a pilotar para ellos el año que viene. Así que esta es la respuesta que ha dado Max Verstappen, cerrando la puerta a Mercedes. Yo lo veo muy complicado, lo he dicho desde que ha estado sonando esto, por ejemplo, que yo no le veo marchándose a Mercedes en 2025, para 2025, y posterior a 2025, por lo menos de cara al 2026, está muy complicado. Que del 2027 podría haber otra vez oportunidad. En 2028 que acaba el contrato del propio Verstappen. Pero en el si no va este año, yo que se vaya justo en el 2026 lo veo complicadísimo. Primero porque Russell ya tiene contrato para ese año también, y porque Andrea Kimi Antonelli, si llega el próximo año, no le van a firmar un año y luego bajarlo a Williams. No tendría sentido. Entonces ese primer año de reglamento lo vería prácticamente imposible su marcha. Puede ser también que diga estas palabras no siendo verdad. A ver, sí, estamos en el fin de semana del Gran Premio de Casa de Red Bull, en el Red Bull Ring. Bueno, podría también ir por ahí los tiros, pero obviamente le cierra la puerta ahora mismo a Mercedes, salvo que cambiase muchísimo la película, que puede ser, nunca digas nunca, pero salvo que cambiase muchísimo la película, de esta forma les ha cerrado totalmente. Por cierto, Verstappen, entre otras de las preguntas que le han hecho, le han preguntado también, por ejemplo, sobre el test que hizo en este mismo circuito hace una semana con el RB18. Bueno, le han hablado acerca a Max Verstappen acerca de la penalización que va a tener que tomar. Ya os hemos explicado que el motor con el que tuvo problemas en Canadá, Honda no ha podido arreglarlo, así que es un motor menos con el que cuenta y habrá algún momento de la temporada en el cual va a tener que sancionar. Le han preguntado sobre si podía decir cuándo sancionará, ha dicho que obviamente no lo va a decir. Yo mi apuesta es que sería Bélgica porque es el mejor circuito de Red Bull, pero le han preguntado sobre esto y dice que bueno, que él no tiene mucha información al respecto. No, todavía no. No pintaba bien, no era necesariamente el motor en sí, sino la situación. Sigo esperando a ver qué sale de todo eso. Si tienes que penalizar de aquí en adelante, ¿en qué pista penalizarías? No te lo voy a decir. Y hablando sobre mercado de fichajes, uno de los pilotos de los que más se está hablando, ya en el pasado Gran Premio de Barcelona dijeron que era el corcho de la botella, y hoy Wang Yuzu ha puesto a poner sobre la mesa otra vez que no sabe qué va a pasar con su futuro, porque ahora mismo todos los equipos, incluyendo, esto es interesante, a Audi, le sigue esperando, todos los equipos están esperando a Carlos Sainz. Estamos hablando con distintas opciones, al igual que con Sauber. No se ha decidido nada aún y es muy fácil hablar, pero estamos esperando a ver qué decide Carlos. Esperemos que tome su decisión pronto y eso produzca ese efecto dominó en el mercado de pilotos.
pero hasta que él decida no podremos tomar una decisión clara. Hay opciones, pero habrá que esperar y ver. Un Carlos Sainz que, por cierto, ha cambiado de discurso. La información que surge hoy desde el paddock es que no va a haber este fin de semana anuncio de qué es lo que va a hacer, pero es que encima las palabras que ha dado ha sido cambiando el discurso y no va a decidir pronto, ha llegado a decir. Cambia el discurso radicalmente a lo que dijo en Barcelona, que en Barcelona dijo que la noticia es que la decisión se iba a tomar, que ya iban a elegir el equipo y se iba a anunciar pronto. Incluso, ya os lo podemos decir, la información era que esta semana se iba a anunciar que había firmado por Williams, pero no se ha anunciado. Algo ha cambiado y por ahora no se sabe exactamente dónde va a ir, y que no se empiecen con las especulaciones. Lo que ha cambiado es la entrada en juego de Flavio Briatore y el factor Briatore pues pudiendo llegarse a ir a Alpine. Os lo hemos contado en el anterior vídeo que en el medio L'Equipe han dicho que está muy cerca de ocurrir, pero ahora mismo no va a haber ese anuncio todavía, y lo que ha dicho Carlos Sainz es que quiere ser paciente, que no quiere tomar una decisión y luego arrepentirse. Así que del voy a decidir pronto a no me quiero arrepentir, voy a ser paciente, vamos a esperar, que es lo que ha dicho en el día de hoy, un cambio bastante drástico. Todavía hablando acerca del mercado de fichajes, a Daniel Ricciardo le han preguntado sobre lo que comentó Helmut Marko ayer mismo, que ya sabemos, Helmut Marko dijo que los accionistas de RB han dejado claro que es un equipo de jóvenes pilotos y que iban a subir a Liam Lawson. Incluso ha estado saliendo informaciones de que podría ocurrir el próximo mes, bueno, dentro de 3 días, a partir de julio. Podría llegar a darse el cambio y que Lawson ascienda al equipo RB, que veremos si esto último acabase ocurriendo. Ricciardo lo que ha dicho, no se ha preocupado, dice que no ha leído las palabras de Helmut Marko, pero que él tiene información desde dentro, ha llegado a decir, ahora os comento por qué lo menciono de esta forma, y que él tiene claro que si rinde bien va a quedarse en el equipo. Si rindo, siento que hay una buena oportunidad de quedarme aquí y ese será el factor dominante. No afecta a mi rendimiento, hablando acerca de las especulaciones sobre su futuro, y no estoy conduciendo el coche ahora pensando que estoy luchando por mi asiento. Tal vez hace 2 años, cuando perdí mi asiento, lo estaba, pero no vivo con ese miedo a esto. No he leído los comentarios, pero obviamente estoy informado sobre estas cosas y la forma en que lo veo es simple. Siempre se basará en el rendimiento y mi regreso a la familia Red Bull es algo que realmente me encanta. Es una bonita historia y todo eso, pero no está hecho y eso es lo que estoy intentando hacer. Comentaros algunas cosas de lo que ha dicho aquí. Bueno, en otras palabras, incluso ha llegado a decir que él cree que si eso lo ha comentado Helmut Marko, porque dice que no lo ha leído, es simplemente para motivarle. Bueno, vale, eso es lo que dice Daniel Ricciardo. Aparte de esto, sí, obviamente se va a decidir por rendimiento, pero es que su rendimiento no está siendo muy bueno. Sobre todo lo importante es que su rendimiento no está siendo muy bueno como para decir, pues, como para justificar, no, es que no voy a meter a Lawson, porque el rendimiento de Lawson, como poco, va a ser algo inferior al que está rindiendo ahora mismo Verstappen, pero con menor edad y con posibilidad de ir a más. Ricciardo no va a ir a más, es más, está yendo a menos, ya no es el Ricciardo que era anteriormente. Y eso de tengo información, sí, y también la tenía De Vries, y a De Vries le dijeron de repente de la noche a la mañana que te bajas del coche. Quiero decir que Red Bull es el equipo que más puede hacer esto. Así que bueno, esas son las palabras que ha dicho Daniel Ricciardo. Lando Norris, por su parte, muy interesante me parece las palabras que ha dado, porque le han preguntado sobre si puede pelear por el título este año. Y ha sido contundente y ha dicho que sí, que él cree que está en la pelea por el título de pilotos, por cierto, porque el de constructores, por supuesto que está ahí McLaren y ya lo han dejado claro en varias ocasiones, pero está hablando en este punto acerca del de pilotos y dice que es algo bastante motivador estar ahora segundo en el Mundial de Pilotos. Ahora bien, hay algo que no puede seguir haciendo, que es regalarle puntos a Verstappen. Creo que sí, creo que deberíamos haberlo hecho mejor en España, deberíamos haberle quitado algunos puntos a Max. Potencialmente existe la posibilidad de vencerlo en Canadá. Son 2 carreras en las que he terminado segundo y él ha ganado, pero Max necesita dejar de ganar para lograrlo. Aunque he ascendido al segundo lugar en el campeonato, eso no importa. No me importa ser segundo o décimo. Se trata más de la diferencia que hay contra Max y el equipo, y él todavía la está ampliando. Y eso es algo que no podemos darnos el lujo de hacer a estas alturas de la temporada, pero podemos hacerlo. ¿Sabes? Si hubiera tomado una mejor decisión en Canadá,
y si hubiera tenido un mejor comienzo en Barcelona podríamos haber ganado 2 carreras. Y sé que hay muchos y siempre ha habido muchos, debería, podría, pero tenemos lo que necesita, se trata simplemente de ponerlo todo junto. Bueno, se trata de que de verdad no se cometan estos errores y no son solo errores de Norris, quiero decir, en el propio Gran Premio de España. Aparte del error que comete él en la salida, por supuesto, cayendo hasta la 3ª posición y eso le lastra, McLaren parecía que no se lo creía cuando le preguntaban, por ejemplo, que si se defendían de Russell, cuando él decía que hay que ir a por Verstappen. Entonces parecía que McLaren no se lo creía. No pueden permitirse seguir haciendo esto porque de verdad es que no han tenido el mejor coche, han tenido el mejor coche McLaren en estas últimas carreras, o por lo menos mejor que Verstappen. Verstappen no lo ha tenido y aún así Verstappen ha ganado. No se pueden permitir esto, queda mucha temporada, pero ya Verstappen te saca bastante, casi está cerca de llegar a los 100 puntos de ventaja sobre el segundo, entonces por la ventaja que sacó al principio, McLaren y Norris no se puede permitir regalarle puntos si de verdad quieren estar en esa pelea. Dicho esto, lo último a comentaros en este vídeo, os queremos enseñar el AMR24 que ha sido visto ya en el circuito del Red Bull Ring, el circuito de Austria, sin novedades en este circuito, no llegan mejoras, obviamente es el Gran Premio al sprint, no lo va a ver. Lo único diferente, bueno, estamos viendo aquí un ángulo más cerrado de la suspensión delantera, de la entrada también del suelo e incluso de la entrada de los pontones. Sobre todo lo interesante es ese alerón trasero, que vemos una carga aerodinámica mucho menor a la que era Barcelona, incluso le han quitado el gurney flap que estaba superior en el alerón trasero, pues ya no está aquí, es un alerón trasero de bastante baja carga aerodinámica. Veremos finalmente cuando lleguen esas mejoras que llegarán en Hungría cómo se ve este AMR24 y si acaba siendo más competitivo. Y lo último a comentaros, cortesía de Albert Fábrega, estas fotografías, las anteriores también por cierto, enseñaros cómo son los alerones traseros para este circuito, para este Gran Premio de Austria, donde los vemos con una carga aerodinámica mucho menor a la del anterior Gran Premio, aunque bastante descargados. Y es que al final, aunque hay 3 zonas de DRS, también es importante aquí tener una carga aerodinámica suficiente para el segundo y tercer sector, así que es lo que estamos viendo, mucho menos cargados, por supuesto, de lo que lo era el anterior Gran Premio. Estamos viendo ahora los 4 equipos de la zona de delante, siendo Red Bull seguramente el que más carga aerodinámica por lo menos aparentemente tiene, que luego puede ser que genere más carga aerodinámica a otro, pero aparentemente es Red Bull quien ha escogido una carga aerodinámica superior. Vemos también estos 4 equipos que, por cierto, lo que más interesante ya haciendo la comparativa entre todos, Aston Martin es de los pocos que no han añadido ese gurney flap, que bueno, lo puedes añadir en cualquier momento, pero lo podemos ver en el Alpine, fijaros en esta parte superior, lo vemos en el RB, no parece estar en el Williams, que al final por tener un alerón trasero oscuro es más difícil verlo, pero no parece que esté. Por supuesto en Aston Martin también se ve bastante claro y no aparece. En el Red Bull sí que llega a estar, Mercedes parece que tampoco, McLaren ahora mismo sí que lo tiene. Esto se puede quitar y poner muy fácilmente, y Ferrari también. Quiero decir que no es algo a extrañar, seguramente se vaya probando, porque viendo que tantos equipos ya lo tienen instalado, pues seguramente habrá algún equipo que no lo tenga que quiera probarlo, o incluso los que lo tienen quitarlo para probar, pero simplemente era comentaros esa diferencia que hemos visto ahora mismo en los alerones traseros, que nos indica bastante bien cómo van a ir los tiros en cuanto a la configuración para este fin de semana. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado y vuestra predicción al Gran Premio de Austria. Mañana tenemos ya clasificación al sprint. ¿Quién crees que se llevará la pole? Más allá de ahí, dejad vuestro me gusta si os ha gustado, suscribiros, os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.